Muchas bendiciones, mis hermanos. Muy buenos días. Ha amanecido un poquito fría la mañana, pero aquí estamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándole gracias por este nuevo día, por su presencia, por su amor, su misericordia para con nosotros. Aquí estamos, siempre dispuestos a bendecir, dispuestos a preocuparnos por sus vidas espirituales y traer el mensaje que va a ayudar a su alma, a su corazón, a vivir una vida correcta delante de Dios y de los hombres. Gracias al Señor por este privilegio que todavía tenemos de predicar la palabra del Señor. Esta mañana quiero compartirles un pasaje que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10 y 11. Dice la palabra del Señor: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Hoy quiero hablar un poquito de las épocas que estamos viviendo ya en el reloj de Dios, que Dios tiene un reloj, Dios tiene un tiempo en el cual Él ha definido el fin de las cosas y ha marcado en cada historia del ser humano, en cada etapa de la vida del ser humano, una historia diferente en su reloj, y se ha ido cumpliendo porque la palabra de Dios se va cumpliendo a cabalidad. Todas sus profecías, todo lo que el Señor ha mencionado, se va cumpliendo fielmente. No en el tiempo que nosotros pensamos, no en la época que nosotros queremos, sino en el tiempo de Dios. Y cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, es un libro, por supuesto, bastante complejo, pero no difícil de entender. En Apocalipsis se habla de las 7 iglesias, y Dios es tan maravilloso que nos ha revelado a través de cada una de las cosas que están escritas en cada iglesia, comenzando por Éfeso, Pérgamo, ¿no? Esmirna, y llegando a esta iglesia del cual hemos leído, llamada Filadelfia, ¿no? Cada iglesia que está revelada acá relata un periodo de tiempo de la iglesia, porque usted sabe que el ser humano no vive eternamente. Entonces, el ser humano cumple un periodo de tiempo, y todos sus contemporáneos cumplen ese periodo de tiempo. A veces ese periodo de tiempo dura 2, 3 generaciones, ¿no? Máximo 4 generaciones duran el periodo de tiempo de una iglesia, de la función de la iglesia. Y en ese periodo de tiempo la iglesia puede responder bien ante los ojos de Dios y cumplir los propósitos de Dios, como puede también fallarle a Dios y Dios desagradarse. Y eso es lo que vemos reflejado en cada una de las iglesias mencionadas en el Apocalipsis, que son 7 iglesias, ¿no? Cuando dice: escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso, que está en Esmirna, que está en Pérgamo, la Odisea, ¿no? Filadelfia, etc. Entonces, quiero que entiendan que Apocalipsis nos revela los periodos de tiempo. Por ejemplo, Éfeso fue la primera iglesia que comenzó bien,
en el día de Pentecostés. Y la iglesia empezó bien, llena del Espíritu Santo, de poder. Pero sin embargo, Dios le dice que ha perdido su primer amor. Porque aunque empezó bien, sin embargo terminó descuidada espiritualmente, ¿no? Y luego vienen las otras congregaciones, las otras iglesias. En otros periodos, ya cuando termina esa generación, mueren los apóstoles, empieza otra generación, y empieza con persecución, y también le habla acerca de la fidelidad en esa persecución, y así va apareciendo la época, por ejemplo, la iglesia de Sardis, que está antes de la que hemos leído, es la iglesia de la Reforma, ¿no? El tiempo de la Reforma. Y esta iglesia, pues, es la iglesia evangelística, la que sufrió situaciones difíciles. Y luego viene la iglesia de Filadelfia, que habla de nuestro tiempo, de nuestra época, esta época moderna, esta época que está enlazada entre las cosas finales, el comienzo y las cosas finales de este mundo ya, y del cual Dios tiene una iglesia, ¿no? A esta iglesia que somos nosotros en este tiempo, Dios dice algo muy interesante cuando leemos los primeros versos. En el verso, por ejemplo, 8, nos dice: yo conozco tus obras, dice, nos habla a nosotros en esta época. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí he puesto una puerta abierta, ¿no? ¿De qué puerta abierta habla? Habla de la predicación del Evangelio. La puerta que Dios ha abierto es precisamente esta tecnología que tenemos, estas redes sociales, la televisión, la radio, todo medio de difusión donde podemos predicar el Evangelio y podemos llegar al mundo entero con la predicación del Evangelio, ¿no? Entonces, Dios nos dice que aunque tenemos poca fuerza, dice, es decir, está hablando del estatus espiritual de la iglesia, ¿no? La iglesia no está en este momento, en este tiempo, en esa fuerza, en esa potencia que estuvo en otros periodos, donde la iglesia era muy poderosa, llena del Espíritu Santo, donde habían señales, milagros, cosas extraordinarias, y donde fue también perseguida y todo. Más bien, la iglesia de este tiempo es una iglesia débil, donde el Señor mismo dijo que cuando el Hijo del Hombre venga otra vez, dice, hallará fe en la tierra, es decir, es débil en fe. Usted puede ver que hay una gran cantidad de creyentes, y lo puede analizar en las redes sociales, con diferentes tipos de doctrinas, con diferentes tipos de enseñanzas, unas buenas, otras malas. Y hay una condición de violencia incluso dentro de los mismos hermanos, en sus escritos, en su forma de expresar. Y todo esto muestra que la iglesia no está en ese nivel de poder espiritual que debería tener, ¿no? Por eso el Señor exhorta a la iglesia, a esta iglesia, que la iglesia, hermano, no es la organización en que usted está. Esa no es la iglesia, es una organización que puede tener un nombre cualquiera, ¿no? Puede ser grande o pequeña, eso no interesa, pero la organización no es la iglesia. La iglesia tampoco es el templo. La iglesia son los hombres y mujeres que hemos creído en Cristo y le servimos. Pertenecemos a la iglesia. Los que hemos sido salvos,
los que hemos creído a la salvación de Cristo, que Cristo da por medio de su sangre. Pero, aunque hemos sido salvos, aunque el Señor ha cambiado nuestras vidas, sin embargo, notamos una tibieza, ¿no? Notamos que la iglesia no está a la altura que debería estar. La iglesia está comprometida con muchas cosas que no son preferentemente de orden espiritual. Y eso es lo que pasa en estos últimos tiempos con la iglesia, incluidos sus pastores, sus líderes, hasta más pequeño de las congregaciones, ¿no? Tenemos muchos altercados, muchas diferencias, muchas divisiones, muchos problemas y caracteres muy subidos de tono. Entonces, el Señor dice, ¿no?, que a pesar de eso, a pesar de que la iglesia de este tiempo no está en esa fuerza, en esa capacidad, dice en el verso 8, yo conozco tus obras, dice, ¿no? He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. O sea, nadie puede impedir que el evangelio se predique. Porque aunque tienes poca fuerza, dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. O sea, a pesar de la condición y todo, siempre hablamos de Cristo, que Cristo es el Salvador, que Cristo es nuestro Señor, que hay que servir a Cristo, que hay que buscar a Cristo, que Él es el único camino. O sea, no hemos negado el nombre del Señor y guardamos su palabra en el sentido de que la creemos y la publicamos. Entonces, Dios ha abierto una puerta, ¿no?, que es la puerta de la predicación del evangelio, porque la profecía en Mateo 24 dice que será predicado este evangelio a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Ahora, ¿cómo predicas el evangelio a todo el mundo? Antes se usaba pues a los misioneros, ¿verdad? Era la época de los misioneros, donde los hombres y mujeres que eran misioneros salían a las misiones a otras naciones y predicaban, pero no podían abarcar toda la nación, sino una parte nomás. Entonces, no era suficiente los misioneros para poder predicarle a todo el mundo. Entonces, Dios ha abierto una puerta para que la predicación del evangelio llegue a toda persona. La Biblia no dice que el mundo se convertirá. La Biblia dice que será predicado el evangelio. Es decir, tendrán conocimiento de esta palabra, tendrán conocimiento de este mensaje de salvación. No, Dios no dice que se van a convertir, pero Dios dice que oirán, porque el mundo, el día que esté delante de Dios, la humanidad, no podrán decir yo nunca supe, ¿no? O sea, el evangelio es predicado para testimonio de que el hombre tenía un Salvador, de que el ser humano tenía un Mesías, alguien a quien había venido para salvarlo, para redimirlo, y el hombre lo rechazó. Y cuando esté delante de Dios en el gran juicio del trono blanco, que será el juicio de toda la humanidad, estarán grandes y pequeños de pie ante Dios, ¿no? Serán juzgados. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al abismo, al infierno de fuego. Entonces, nadie de ellos podrá decir, yo no supe, Señor. A mí nunca me predicaron, yo no te conocí, a mí nunca me dijeron. Si a mí me hubieran dicho, yo te hubiera aceptado. O sea, nadie podrá decir eso. Porque a través de toda fuente de información satelital, a través de toda vía de comunicación, este mensaje se está dando al mundo entero. Se habla de un Cristo que te ama, de un Cristo que te quiere salvar, de un Cristo que vino a morir en la cruz por ti y que no ha venido a condenarte, sino a salvarte, que no ha venido para castigarte, sino para curarte, para sanarte,
para sanar tu alma, tu cuerpo, para bendecirte y encima darte la vida eterna y llevarte al cielo. Entonces, ese mensaje de nuestro Señor te ha sido dado y te es dado a través de esta vía de comunicación. Tú estás en este momento, por ejemplo, en tu casa, y mucha gente que está en su casa puede ver este programa, por llamarlo así, y escuchar el mensaje y ver a través de la internet la predicación. Y algunos lo ven en directo y otros lo ven después, ¿no? Y otros comienzan a buscar en la internet y se topan con este mensaje, ¿no? Y con otros mensajes de otros pastores y de otros líderes, ¿no? Algunos mensajes son buenos, otros no son muy buenos, pero al final de cuentas es la palabra de Dios. Y se menciona a Cristo y se habla del amor de Cristo y del poder de Cristo. Entonces, cuando hablo de que algunos mensajes son buenos y otros no, me estoy refiriendo a que hay mensajes que no son acordes con el Evangelio, ¿no? Porque hablan de un Cristo castigador, ¿no? Que el Señor te va a castigar por tus pecados y vas a ver cómo Dios va a hacer esto y te va a ver esto y te va a venir un cáncer y que no sé cuánto porque tú eres un hijo del diablo y que no sé cuánto y te ponen pues como lo peor, ¿no? Cuando precisamente por los hijos del diablo vino el Señor para salvarlo, para sacarlo de la garra del diablo y para volverlos hijos de Dios. Entonces esos mensajes pueden parecer muy moralistas y muy buenos, ¿no? Y la gente, amén, gloria a Dios. Y les gusta, dele duro, pastor, dele duro, dele duro. Pero no, el mensaje de Cristo no es ese. El mensaje de Cristo es un mensaje de salvación, entiéndanlo, de salvación. Él vino a salvar, no a condenar. Para condenar está el diablo, para condenar está el hombre. Cristo no vino a condenar. Si Cristo hubiera venido a condenar, hace rato que estaríamos en el infierno nosotros, hermano. Él vino a salvar. Entonces el mensaje del Evangelio es el mensaje de salvación. Es el mensaje para la gente pecadora, la cual todos nosotros hemos sido pecadores. Y algunos siguen siendo pecadores, ¿no? Pero el mensaje de salvación sigue presente, sigue vigente, dándote la oportunidad de venir a Cristo, dándote la alternativa de buscar su rostro y encontrar salvación y vida eterna, ¿no? No importa lo que hayas hecho, el Señor está dispuesto a perdonarte. Y Él lo que quiere es que el día que Él venga por ti, tú estés apto, tú estés acorde con su voluntad, ¿no? Entonces el Señor habla que aunque tenemos poca fuerza, Él ha abierto una puerta que es la predicación del Evangelio para todo el mundo, ¿no? Entonces nos dice el verso 10, que es el que hemos leído al principio, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Y de qué está hablando acá? Dice, así como tú has guardado mi palabra, has perseverado en estos tiempos modernos, en estos tiempos donde, hermano, prima la carne, los deseos de la carne, los placeres de la carne, pero tú has resistido, has logrado mantener, a pesar de tener poca fuerza, te has esforzado. Pues a esos que se han esforzado, a esos que han guardado su palabra y guardan su palabra, el Señor ha prometido librarnos, guardarnos de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. ¿Y cuál es la hora de la prueba? La gran tribulación. Porque la Biblia ha profetizado una gran tribulación. O sea, estos problemas que hoy vemos no son nada. Estas epidemias, terremotos, guerras y situaciones de alteración de la naturaleza, lluvias torrenciales por un lado, sequía por otro lado, un sol abrasador por otro lado, que produce cáncer y una serie de cosas
que el mundo está viviendo y que el mundo está convulsionado por la violencia, guerrillas, terrorismo, delincuencia, pandillas y toda esta ola de asalto y de crímenes y toda esta injusticia que hay en el mundo, en los gobernantes, la corrupción, todo esto no es nada a comparación de la gran tribulación. La gran tribulación, amado hermano, va a ser terrible. Cuando nosotros seguimos leyendo los capítulos 6, 7 de Apocalipsis, nos vamos a encontrar allí con los diferentes juicios, ¿no? Nos vamos a encontrar con los 7 sellos, nos vamos a encontrar con las 7 trompetas, y hablan acerca de la escasez de alimentos, hablan acerca de juicios sobre la tierra, la naturaleza, la contaminación de las aguas, la contaminación del aire, la muerte, tercera parte de la tierra morirá y una serie de cosas. Y también estará la presencia del anticristo en esa época de la gran tribulación. Y en esa época de la gran tribulación, con la época moderna que tenemos, con la época de hoy, donde está la iglesia presente ahora, Dios dice que nos va a librar de esa gran tribulación. Dios nos va a librar. Dios nos va a librar y nos dice, ¿no? En este versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y dice, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, ¿no? O sea, ¿cómo nos va a librar? Y ahí entramos a lo que San Pablo y otros pasajes y nuestro Señor declaran, el arrebatamiento de la iglesia, donde el Señor va a venir por su iglesia. Pero la segunda venida de Cristo tiene 2 etapas. Una es que antes de su venida visible, que vendrá y se parará en el monte de los olivos para salvar ya a los judíos, vendrá primero por su iglesia, en el arrebatamiento. Y dice que sonarán las trompetas y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con los muertos resucitados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, nos dice el libro de Tesalonicenses. También lo dice 1 Corintios 15, ¿no? Que dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, porque sonarán las trompetas y en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, con cuerpos glorificados, con vestiduras blancas, y seremos arrebatados al cielo, ¿no? Y esa es la profecía que todos los cristianos estamos esperando, que se cumpla, es la que falta cumplirse, que en su momento se cumplirá. Y el Señor dice aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Porque el día que suenen las trompetas, el día que venga Cristo por su iglesia y tú te quedes, pues ya tendrás que pasar la gran tribulación. Tendrás que pasar la gran tribulación. Y en la gran tribulación está la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea son los creyentes que han quedado en la gran tribulación. Y la única manera en que ellos pueden tener una oportunidad es que no se dejen poner la marca de la bestia, ni en la mano derecha ni en la frente. Hay personas que dicen la vacuna es la marca de la bestia, la vacuna contra el coronavirus. No, hermano, no tiene nada que ver, ¿no? Eso va a ocurrir en la gran tribulación, no en este tiempo. En la gran tribulación va a ocurrir el tema de la marca de la bestia, ¿no? Que te la colocarán en la mano derecha o en tu frente. Entonces, esa marca no tiene nada que ver con la salud, tiene que ver con el comercio. O sea, en lugar de usar una tarjeta de crédito, en lugar de usar dinero en efectivo, vas a usar la marca. Porque con la marca podrás comprar, vender, negociar. Y ahí estará toda la información de tu cuenta, de cuánto saldo tú tienes. Entonces te pasarán, como hacen en los supermercados, que pasan, ¿verdad? Así, y sale el precio, ¿no?
y se va acumulando y al final sale el total. Pues así, la marca servirá para eso. No tiene nada que ver con la vacuna de ahora, hermano. No se asuste ni esté diciendo lo que no sabe. Entonces, la marca de la bestia tiene como fin el comerciar, el no tener que usar dinero, porque desaparecerá el dinero en efectivo. Ya no habrá moneda, no habrá papel moneda, nadie usará billetes de ningún tipo, todo eso desaparecerá, y con eso es una forma de acabar con las mafias, es una forma de acabar con la delincuencia y todo lo demás. Entonces aparecerá la marca, que será tu tarjeta de crédito impregnada debajo de tu piel, sea de la frente o de la mano derecha. Será tal vez un chip, no lo sé. Pero tú podrás, cualquier información, por ejemplo, documentaria, con la marca también podrás tener la información. Entonces, la iglesia de la Odisea será la iglesia de la gran tribulación, la cual el Señor también le dice a ellos, ¿no? Que por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, ¿no? Porque estos son los que se quedaron. Estos son los creyentes débiles que no perseveraron, que no guardaron la palabra del Señor en la época de Filadelfia, en la iglesia de Filadelfia, que es la época de hoy, y se quedaron en la gran tribulación. Entonces, la única manera en que ellos pueden alcanzar una oportunidad en esa época es que no se dejen poner la marca de la bestia. Y el que no se ponga la marca de la bestia tendrá pena de muerte. Así lo establecerá el gobierno del anticristo, ¿no? Entonces, tú no podrás comprar, no podrás trabajar, no podrás hacer nada. La única manera de subsistir es que un pariente, tu mamá, tu papá, tu hijo, tu hermano, alguien te esconda o te tenga en la casa, o tú ayudes dentro de la casa sin salir a comprar, sin salir. Es como el indocumentado o el que está, como hoy, el que está perseguido por la justicia, ¿no? Que está escondido, que no puede salir, no puede comprar, no puede hacer nada, porque mismo lo detectan y lo meten preso. Entonces, el que no tiene la marca tiene que obligadamente esconderse. Y aunque la marca es algo que no se ve, tú puedes salir a la calle, tú puedes caminar, nadie sabe que tú no tienes la marca, como nadie sabe que tú tienes la marca. Pero sin la marca, tú no puedes trabajar. Porque para ir al trabajo, tú tienes que, en vez de marcar tarjeta, marcas con tu marca. Y entonces te haces presente. La policía te detiene, tú estás manejando un vehículo, te detienen, en vez de pedirte la licencia de conducir, ellos tienen un aparato que te pasan y entonces sale toda tu información de vida. Y tu licencia de conducir también, que estás actualizado, que tú has pasado el examen, y todo eso está en la información de la marca. Y si tú no tienes la marca, inmediatamente te van a detener. Y el gobierno, para obligar a la gente a que se pongan la marca, porque muchos no van a querer, entonces va a poner pena de muerte. Y va a resurgir otra vez la famosa guillotina que surgió en Francia, porque Francia fue la que estableció ese método de muerte a través de la guillotina, y te decapitarán, ¿no? No quieres ponerte la marca, ya pena de muerte, eres juzgado. El juez te va a preguntar y te va a decir: ¿y usted por qué no se quiso poner la marca? No, señor, es que yo soy cristiano. ¿Tú eres cristiano? Sí, la Biblia dice que yo no debo ponerme porque es la marca de la bestia. Ya, muy bien. Entonces coge o tu cristianismo o la marca, una de dos. Pero acá, si tú no te pones la marca, vamos a dar la oportunidad de que te pongan la marca, pero si tú no te la pones, entonces tendré que condenarte a pena de muerte y serás decapitado en unas horas. Y entonces la persona puede que diga: sí, pónganme, porque tiene temor. Si no le fue fiel a Cristo en este tiempo de gracia, imagínense ahora ante la pena de muerte. Pero habrán algunos que recapacitarán, algunos que dirán: sí, yo merezco que me decapiten, pero yo no me voy a ir al infierno. Y entonces lo condenarán a pena de muerte, lo llevarán y en la guillotina lo decapitarán. Y será esto establecido en el mundo entero, porque en la época del anticristo, amado hermano, no habrán ya naciones,
No es como ahora que está el Perú, Chile, Ecuador, Sudamérica, ¿no? Norteamérica, el África y cada nación, los asiáticos, en fin, los de Siberia. No, todos seremos de una sola nación, es decir, los hombres, los seres humanos que vivan en esa época. Y entonces habrá un solo gobierno, un solo ejército, una sola iglesia, que es la iglesia ecuménica, que tendrá la marca. Y entonces se gobernará de tal manera que en cualquier punto del mundo donde tú te encuentres, la autoridad y las leyes serán las mismas. Y en cualquier lugar donde te encuentras en Perú, te encuentras en Japón, igual, si no te pones la marca, ahí mismo, en tu lugar donde estás, te van a decapitar. Así será. Esa es la iglesia de la Odisea. Nosotros estamos antes de la iglesia de la Odisea. Filadelfia es la iglesia moderna, la iglesia de ahora, la iglesia de hoy, ¿no? De estos tiempos modernos. Y, hermanos, nosotros tenemos la gran oportunidad y el gran privilegio de estar en la época de la gracia, la época del perdón, la época de la misericordia, la época de la tolerancia y la paciencia de Dios para con nosotros. Es un privilegio que tenemos y que debemos aprovechar y que debemos aprender a amar a Dios, corregir nuestra vida, ordenar nuestros caminos, agradarle a Dios, porque, hermano, no vamos a tener otra oportunidad como esta. Si nosotros morimos en una condición mala, nos vamos al infierno. Si Cristo viene por su iglesia y tú no estás preparado porque estás en pecado, porque estás haciendo cosas mal hechas, estás ofendiendo a Dios, tú no estás preparado espiritualmente, te quedarás. Y una vez que tú te quedes, ya no podrás, por más que llores, por más que clames, por más que supliques, tendrás que enfrentar la gran tribulación y tendrás que enfrentar el gobierno del anticristo. No te queda otra, porque enseguida que venga el arrebatamiento y el Señor se lleve a su iglesia, enseguida entra el gobierno del anticristo. La Biblia dice, solo que hay uno que lo detiene, dice, y es la iglesia. Cuando éste sea quitado de en medio, la iglesia sea quitada de en medio, dice Tesalonicenses, entonces aparecerá aquel inicuo a quien el Señor al final matará con el espíritu de su boca. Así dice la profecía. Entonces, tenemos esta gran oportunidad de buscar al Señor, de arrepentirnos de nuestros pecados, porque no sabemos en qué momento vendrá el Señor. Vendrá como ladrón en la noche. No sabemos si será hoy, más tarde, en la noche, en la mañana. Cristo dijo, estarán dos en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Estarán dos mujeres moliendo en un molino, una será tomada, la otra será dejada. Estarán dos acostados en una cama, se supone que marido, mujer, o padre, hijo, o hermanos, y uno será tomado y el otro será dejado. Tú serás de los que van a ser tomados o de los que van a ser dejados. Solo tú lo sabes, porque cada uno sabe cómo se encuentra delante de Dios. Por eso en esta hora yo quiero que reflexiones, y si tú te encuentras mal espiritualmente, pidas perdón a Dios, te acerques al Señor confiadamente, al trono de su gracia, le pidas perdón, te arrepientas de tus pecados, para que Él te limpie con su sangre y estés apto, para que cuando suenen las trompetas tú estés listo para irte con Cristo. Y si tú mueres, estés listo. Es decir, en cualquier circunstancia tú estés preparado. Preparemos nuestras almas, hermanos. Estemos preparados, porque no sabemos el día ni la hora en que nuestro Señor ha de venir. Déjame orar por ti. Pídele perdón a Dios, yo voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por todos aquellos que han escuchado esta palabra y que en este momento reflexionan y se dan cuenta
que tal vez no están aptos delante de tus ojos. Señor, perdona todo pecado cometido, Señor. Toda obra que ha sido ofensiva ante tus ojos, Señor, perdona, limpia, santifica, Dios mío, cada corazón, cada vida. Te ruego, Señor, que poses tu mano en aquel que se arrepiente y lo laves con tu sangre y lo hagas apto para el reino de los cielos. Y los que están enfermos, los que tienen dolencia, los que están con el COVID-19, los que tienen, Señor, esta enfermedad, esta plaga, y que están sufriendo, hermanos, hermanas, que están, Señor, también contagiados, y vidas que han pedido la oración, te pido, Señor, que tu misericordia se extienda, que los salves, Padre, y que los sanes, y que los levantes, Padre Santísimo. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano. Nos vemos el martes, 8 de la noche, Dios mediante. Oremos por nuestro país. Oremos por el debate de esta noche. Que el Señor se glorifique. Dios te bendiga.